Con su venia, señor presidente. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Senadoras y senadores, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes y poder continuar con los trabajos de análisis y discusión de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2022. Como lo habrán podido constatar, la Ley de Ingresos para el año 2022 que presenta el Ejecutivo Federal para su aprobación por parte del Honorable Congreso de la Unión es de gran relevancia para continuar con la transformación impulsada por el Presidente de la República, reiterando su compromiso para no crear nuevos impuestos y seguir realizando acciones para el combate frontal a la corrupción y la impunidad. Además, en la Procuraduría Fiscal de la Federación estamos convencidos que la prevención y educación en materia fiscal es la principal estrategia que debemos seguir para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad. Por ello, las propuestas plasmadas en la miscelánea fiscal son en gran medida orientadas a fortalecer la prevención y crear una cultura tributaria. En este sentido, permítame enumerar algunos de los aspectos claves de la miscelánea fiscal que persiguen este objetivo. El régimen simplificado de confianza para personas morales. Se propone un nuevo régimen para las personas morales residentes en México, únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México, únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida, cuyos beneficios son: los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, que realmente pagarán el impuesto cuando cobren los ingresos. También dejarán de utilizar el coeficiente de utilidad, lo que significa simplificación administrativa, la disminución de las deducciones y la verdadera capacidad contributiva de los ingresos efectivamente obtenidos. También se prevé un esquema de deducción de inversiones acelerada, esto es, que los contribuyentes podrán deducir sus activos fijos con porcientos máximos autorizados mayores a los previstos en el régimen general de personas morales. Esto es, se acortan los periodos de amortización de los activos, un estimado de la mitad del tiempo. Asimismo, se incentiva a las mediana y pequeña empresas, ya que el rango de ingresos señalado para que tributen en el régimen simplificado de confianza para personas morales abarca a todas aquellas que obtengan ingresos menores a 35 millones de pesos. El régimen simplificado de confianza para personas físicas. Los contribuyentes calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Será aplicable a personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 3.500.000 pesos. Como otra medida también importante es la autocorrección mediante aplicación de saldos a favor. Se propone modificar el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación para establecer una opción en la cual los contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación corrijan su situación fiscal mediante la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto contra las contribuciones omitidas y sus accesorios que determine la autoridad fiscal, ello aun y cuando se trate de contribuciones distintas. Para tales efectos, se propone que el contribuyente presente una solicitud ante la autoridad fiscal y se establezca una cláusula habilitante para que el SAT regule el procedimiento y requisitos correspondientes mediante disposiciones de carácter general. La opción en comento no constituirá instancia y, por lo tanto, los actos que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnados. Otro tema es también el régimen de incorporación fiscal, en el cual se deroga el mismo, toda vez que se espera que los contribuyentes con actividades empresariales que formaban parte de este régimen comiencen a tributar conforme al nuevo régimen simplificado de confianza.
Otro tema también es la prohibición de la fusión o escisión de sociedades sin razón de negocios, lo cual permitirá eliminar las prácticas abusivas que tenían la finalidad de transmitir pérdidas fiscales. Por lo tanto, la transmisión de patrimonio debe implicar la transmisión de un capital social mínimo. Muchos de estos esquemas también son defraudatorios. El quitarle la razón, o el que no existe una razón de negocios, hace precisamente el que también pudiera configurarse en algún momento el delito de defraudación fiscal. La firma electrónica avanzada y certificados de sellos digitales coadyuvará a combatir la emisión y adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. El programa de cumplimiento voluntario, el cual también permitirá introducir mejores prácticas internacionales en materia de cumplimiento voluntario y cooperativo. Se propone facultar al SAT para implementar programas de certidumbre tributaria y prevención de controversias. Otro tema es también la simulación de actos jurídicos para fines fiscales. Al igual a lo establecido en el título 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los regímenes fiscales preferentes, se propone como facultad de las autoridades fiscales el poder determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales en ejercicio de facultades de comprobación y siempre que se trate de operaciones con partes relacionadas. Otro tema es la actualización del marco jurídico del secreto fiscal. Esto tiene como propósito incluir como parte de las excepciones a la reserva de datos el listado de contribuyentes incumplidos, a diversos supuestos que refieren a los casos en que quedarán sin efectos los certificados que emite el SAT, en términos del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. Con relación a la actualización al procedimiento contra EFOS y EDOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas o empresas que deducen operaciones simuladas. En esto se incluye un nuevo supuesto de presunción de operaciones inexistentes cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que sustenten operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o le haya sido restringido temporalmente el uso de certificados de sello digital, sin que haya subsanado las irregularidades detectadas, o bien emitiendo comprobantes que sustentan operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de dicha persona. En materia de defraudación fiscal calificada, simulación de relaciones laborales y anticorrupción, se incluyen dos supuestos de delitos fiscales calificados. El primero es el simular la prestación de servicios profesionales independientes respecto a sus trabajadores, ello por lo que se refiere al nuevo régimen simplificado de confianza. Esto es cuando en el supuesto de que los patrones digan, no, me conviene más en lugar de retenerte la cantidad que corresponde de impuestos sobre la renta como trabajador, te doy de alta por honorarios. Cuando pasa ese supuesto para simular una relación laboral, estamos ante el supuesto de una simulación de relaciones laborales calificada. Y por otro lado, el obtener por cualquier forma un beneficio tributario respecto de las erogaciones que constituyan una violación a la legislación anticorrupción, es decir, la deducción de sobornos. Combatir el encubrimiento de los delitos fiscales. Cuando derivado de la elaboración de dictámenes de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de que se llevó a cabo un hecho que la ley señala como delito sin haberlo informado conjuntamente con su dictamen. Contrabando por la emisión de pago de impuestos de combustibles automotrices. Se reforma el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación para que, tratándose de la omisión de pago del impuesto de combustibles automotrices que se introducen a territorio nacional, se formulará la declaratoria de perjuicio cuando la misma se deba a la inexacta clasificación arancelaria, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. También lo que es la presunción de contrabando. El artículo 103, fracción 20ª del Código Fiscal de la Federación establece que se presume delito de contrabando cuando declara inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de mercancías, cuando con ello se omite el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, salvo cuando el agente o apoderado aduanal hayan cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior.
En este sentido, se propone reformar dicha fracción para establecer que, tratándose de combustibles automotrices, no será aplicable esa salvedad, por lo que se presumirá contrabando y la omisión del pago de impuesto derive de la inobservancia de las obligaciones del agente y de la agencia aduanal. Lo anterior, ya que aun y cuando el agente o agencia aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior, por la gravedad y la función especializada de la materia, es necesario presumir el contrabando en este caso. Presunción de contrabando por complemento carta-aporte. Por otro lado, se propone la adición de la fracción 22ª del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación para establecer que se presumirá como contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda al que se le incorpore el complemento carta-aporte. Asimismo, se propone la adición de la fracción 23ª al artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de señalar que cuando se trasladen por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso o traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta-aporte, así como los complementos del comprobante fiscal digital por Internet de estos bienes, se presumirá contrabando. Las sanciones al delito de contrabando tratándose de hidrocarburos y petrolíferos. Se adiciona un último párrafo al artículo 104 del Código Fiscal de la Federación para incluir como sanción por la comisión del delito de contrabando, tratándose de hidrocarburos y petrolíferos, la cancelación definitiva del padrón de importadores de sectores específicos establecidos en la ley aduanera. Asimismo, la responsabilidad de los agentes y agencias aduanales. Se deroga el segundo párrafo de las fracciones 12ª y 13ª del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, exclusión de la responsabilidad penal del agente aduanal ante la inexactitud o falsedad de los datos y documentos, para que ahora se sancione a los agentes y agencias aduanales que no verifiquen la información que les es proporcionada, ya que es su obligación tener exactitud en su actuar profesional al realizar el reconocimiento previo de los despachos que les son encomendados, así como de la información que declaran en los pedimentos de los bienes. Sin lugar a duda, las disposiciones anteriormente descritas y otras más reforzarán los ejes rectores de simplificación administrativa, mejor gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, cumplimiento voluntario de obligaciones, así como el combate a la evasión y elusión fiscal en etapas tempranas. Finalmente, quiero reiterar el compromiso de la Procuraduría Fiscal de la Federación de trabajar de manera conjunta el Honorable Senado de la República en los trabajos de análisis de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal. Muchas gracias.